Listo, ahora que hemos aprendido sobre la aplicación del Big Data, que es importante dentro de la inteligencia artificial, vamos a hablar del Machine Learning. ¿Por qué? Porque genial. Big Data, muchas gracias, ya tenemos todos los datos. Ahora condicionemos esos datos al Machine Learning, que es básicamente una rama de la inteligencia artificial que permite que las máquinas aprendan sin ser necesariamente o expresamente programadas para ello, para aprender, sino que aprovechen los datos que hemos obtenido mediante el Big Data para poder predecir informaciones. A través de algoritmos, dota a los ordenadores de la capacidad de identificar patrones. ¿Se acuerdan esa palabra que era tan importante? Patrones. Vale, se basa en esos patrones para poder determinar predicciones basados en datos masivos. Puede ser una herramienta muy útil para establecer nexos más dinámicos entre negocios y clientes, porque finalmente vamos a personalizar eso que posiblemente si lo hiciéramos nosotros sería tan caro porque la personalización o el servicio de personalización es muy caro. Es por eso que el arte o la arqueología artística es muy cara, porque es muy personalizable. O la artesanía también, ¿vale? Es muy caro porque es personalizable. Pero nosotros con el Machine Learning podemos llegar a personalizar algo basado en patrones. Obviamente que si estamos diciendo que se va a basar en patrones, estamos diciendo que algo de similitud va a tener con el externo. Por lo tanto, no va a ser tan personalizable todavía. ¿Sí? Pero en eso se basa el Machine Learning. Y vamos a ver algunas aplicaciones en empresas. Por ejemplo, tenemos la aplicación de Machine Learning en los e-commerce, que son comercios electrónicos. Su principal uso está en su tremendo potencial para entregar una mejor experiencia de consumo, personalizando las interacciones con el cliente en base al uso estratégico de los datos proporcionados. Nuevamente, el Machine Learning, como la inteligencia artificial, van a procesar esos grandes datos que ya tienes como empresa para poder predecir de manera adecuada. Por ejemplo, se pueden mejorar los resultados de búsqueda de los sitios web que lleven a la venta de los productos de manera online. También la atención del servicio al cliente, como también las predicciones de ofertas y demanda de los productos, que es justo lo que hemos venido hablando. Así que la persona que comentó sobre esas predicciones que se pueden hacer en los marketplaces, estabas en lo cierto. Sí es posible y eso se hace mediante la inteligencia artificial. Otro ejemplo es Netflix, quien ya habíamos hablado de ello, que justamente utiliza el Machine Learning para poder predecir cuál es esa serie o película más adecuada para ti. El Machine Learning recoge nuestros datos de gustos y preferencias, creando un algoritmo que predice escenarios futuros y que realiza acciones de manera automática según ciertos patrones. Nuevamente, acuérdense, patrones, base de datos. Tengo mucha información, voy a tener ahí en esa información un conjunto de patrones. Y ahora, aprovechando esto, quiero explicarle por qué es que hago tanto énfasis a los patrones, ¿vale? ¿Por qué? Por ejemplo, en esta empresa que fuimos a hacerle todo el trabajo de inteligencia artificial, tuvimos que hacer una previa encuesta para hacer o componer una base de datos. Y en esta encuesta, por ejemplo, una de las tantas preguntas que hicimos fue la típica pregunta que hoy en día por un tema de inclusividad se está haciendo. Le preguntamos a los usuarios qué sexo tienen y si es de sexo masculino, sexo femenino o si son no definidos, que por inclusividad la empresa lo tiene como cultura el poder incluirlo, ¿vale? Y lo que sucede es que el 99% de personas, y un poco más inclusive, pusieron o que eran de sexo femenino o de sexo masculino, ¿vale? Entonces, ese pequeño dato de no definido, como era un valor tan pequeño, no es considerable dentro de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, mientras más patrones cubre la base de datos, más fácil va a ser que aprenda. En cambio, de patrones tan poco continuos o de información que no sea tan relevante o que cubra una regularidad, es muy poco probable que sirva como aprendizaje a la inteligencia artificial. Es más, puede ser todo lo contrario, puede hacer que lo confunda. Por ejemplo, y eso sucedía exactamente con nosotros. Nosotros cuando recién aprendíamos con cosas o patrones que constantemente ocurrían. En cambio, si nos decían una información que solamente la veíamos una vez, es muy probable que la olvidemos. Es lo mismo que sucede en la inteligencia artificial y por eso su relevancia en los patrones. Cuando ustedes hagan su dataset, como le dije, es esa base de datos que ustedes necesitan alimentar a su inteligencia artificial,
traten de que ese dataset cumpla con informaciones que cumplan ese patrón para poder enseñar adecuadamente a su inteligencia artificial. ¿Está bien? Y por cierto, no es de que no lo consideremos dentro de todo el sistema a esos datos no definidos, de sexo no definido, sino que es mucho más fácil el que luego, fuera de todos los resultados que se obtenga, pongamos una última condicional que es mucho más sensible en el algoritmo y decir adicionar de que si es definido o no definido el sexo de la persona. Nada más. Pero eso no tiene que intervenir dentro de todo el aprendizaje de la inteligencia artificial. De la misma manera que Netflix te recomienda series dependiendo de tus gustos o lo que hayas consumido, también te cambia la carátula de tus series favoritas dependiendo de tus gustos y comportamientos. Así que también los invito a que vean Netflix y vean o traten de detectar si hoy día la portada que han visto de una serie o película es la misma portada del día de mañana. Es muy probable de que no sea así, porque ellos cambian constantemente la portada porque han visto en su experiencia que dependiendo de la portada, también tiene mayor probabilidades de que tú le hagas clic. Por ejemplo, si en la portada no reconoces a un actor en particular que sale en esa portada, es muy poco probable para Netflix de que le des clic. En cambio, si cambian de personaje a uno de los tantos personajes que hay en la serie o película, a uno que tú sí reconozcas, tiene mayor probabilidad en que en verdad tú veas esa serie o película. Así que sean curiosos y curiosas. Vean en Netflix y vean si en verdad esas predicciones que están haciendo son acertadas o no. A lo mejor hoy día no sean acertadas esas portadas, pero el día de mañana sí lo sean. Así que los invito a que lo puedan también ser curiosos y curiosas en ese sentido. También recompilan información de tendencia en medios digitales para la recomendación, es decir, que se alimentan de los medios digitales, de las redes sociales, para saber qué está en tendencia y en función a eso, recomendarte algo en tu sector específico. Por ejemplo, acá en Perú, cuando suelen suceder problemas políticos, como quizá en la mayoría de la TAM, en esos momentos en particular, traten de ver su Netflix y van a ver que se adapta específicamente a eso. O si, por ejemplo, se está hablando de un tema en particular en tu región, en tu sector, es muy probable que en Netflix te recomienden algo similar a ello. Ahora que ya lo saben, pues va a ser muy interesante que se pongan a pensar esas series y películas que les está recomendando Netflix. Por otro lado, otra aplicación de Machine Learning muy interesante es Spotify. Para quienes no conocen Spotify, es una aplicación que te permite escuchar cualquier música de manera gratuita, ¿vale? Es bastante genial en ese sentido. Solamente abres la app y comienzas a escuchar la música que tú desees. Inclusive te pueden hacer playlist para recomendarte. Y ahí también está el éxito de Spotify. Les cuento, a medida que el servicio continúa adquiriendo puntos de datos, está utilizando esa información para entrenar los algoritmos y las máquinas para escuchar música y extrapolar información que afecte su negocio y la experiencia de los oyentes. Un ejemplo es la función Discovery Weekly en Spotify o descubrimiento semanal en Spotify, que alcanzó a 40 millones de personas en su primer año. ¿De qué trata el descubrimiento semanal? Quizás para los que recién estén iniciando con Spotify ya lo conozcan porque ya está por default. Pero antes, mucho antes, solamente existía la opción de que tú vayas y busques la canción que querías o que armaras tu propio playlist. Lo que hacían las personas era armar esa lista de canciones favoritas suyas y luego lo almacenaban en algo llamado playlist o lista de plays o lista de músicas y lo compartían con otra persona. Típico a lo que hacían hace muchos años, que a lo mejor muchos de ustedes conocerán, que habían una especie de cassette que ahí grababan muchas canciones de la radio y así grababan toda una lista de canciones, ¿vale? Y luego esos cassettes lo vendían o se lo regalaban a un compañero. Vale, igualito es Spotify en ese momento. Las propias personas creaban su propio playlist de las músicas favoritas y eso lo compartían en sus comunidades, entre sus amigos, etcétera. Spotify se dio cuenta de eso y como su principal objetivo, y esto es muy importante que también aprendan, sobre todo porque me han mencionado de que le gustaría optimizar su trabajo en sus empresas, tienen que aprender a saber cuál es el objetivo y las métricas que ustedes van a medir, sobre todo métricas específicas, y concentrarse en esa métrica específica que no necesariamente es venta, porque recuerden que una métrica específica como empresa es, y las ventas van a ser un correlativo o algo que por consecuencia van a salir en función a esa métrica que ustedes estén concentrando.
Por lo tanto, en el caso de Spotify, por ejemplo, las ventas no es su métrica principal. Su métrica principal es cuánto tiempo ha estado escuchando un audio nuestros usuarios en nuestra plataforma. Y se dieron cuenta de este hallazgo de descubrimiento semanal de que se estaban repartiendo los playlists y eso hacía que más gente escuche más tiempo música, que esté más tiempo en su aplicativo. Por lo tanto dijeron, vale, hagamos algo similar. En vez de que se lo estén compartiendo, nosotros, en función a toda la base de datos que tenemos y al Machine Learning, brindémosle una recomendación cada semana de un playlist basado en lo que está constantemente escuchando para que descubra nuevas canciones. Y por ahí en ese playlist pues te va a mostrar canciones que tú ya has escuchado, pero también te va a meter por ahí alguna canción nueva, para que la escuches y digas, oye, mira, y esta nueva canción, por eso se llama descubrimiento, porque entre todo ese playlist que te brinda Spotify, te brinda una que otra canción para que la descubras. Y eso lo que va a generar es que el usuario se siga quedando más tiempo en la aplicación, que nuevamente es el objetivo principal de Spotify. Cada usuario obtiene una lista de reproducción personalizada cada semana en Spotify de música, que no han escuchado antes en el servicio. No necesariamente son todas, algunas de ellas sí las has escuchado, pero eso será algo que el oyente espera que disfrute, una versión moderna de un mejor amigo que crea una cinta de mezcla personalizada, que es básicamente lo que les comentaba. Y por último, otra aplicación de Machine Learning son las redes sociales. Ya les he dicho de que las redes sociales nos dan un conjunto de contenidos que las personas comparten, difunden, etcétera. Y lo que hacen las redes sociales es poder visualizar y analizar lo que vemos, lo que analizamos, lo que oímos, lo que nos gusta, lo que compartimos, comentamos. Y en función a eso nos van recomendando qué otros contenidos voy a disfrutar yo más como usuario. Los algoritmos de Machine Learning en las redes sociales sirven para aprender sobre los hábitos de consumo de las personas y crear nuevas formas de mostrar el contenido. Todo esto con la finalidad de jerarquizar de mejor manera el contenido en la plataforma y hacerlo más atractivo y útil para las comunidades. Todos los días las redes sociales aprenden algo nuevo sobre su usuario y van descifrando cómo es su comportamiento, qué es lo que le gusta, cuáles son sus intereses inmediatos, con qué contenido generan más engagement, es decir, con qué contenido generan más confianza con el usuario, qué buscan, qué rechazan. Es por eso que cada feed es completamente personalizado por cada usuario, hecho a la medida del dueño de la cuenta. ¿Ok? Entonces ahí vemos en las redes sociales una aplicación de Machine Learning. Cuando ustedes mañana más tarde vayan a una red social y vean que les está recomendando un contenido en específico, ahí van a saber, está aplicando Machine Learning acá. ¿Ok?